En medio de tanta intensidad, hemos estado hablando de las elecciones, los resultados, proyecciones, convención constitucional. Hay una cosa que puede ser muy importante que pasó quizá un poco desapercibido, que fue el problema con la licitación de los pasaportes a una empresa china junto a una alemana, que finalmente fue echada para atrás y se entregó nuevamente a otra empresa de otro país. Vamos a estar conversando respecto a qué implica una cosa como esta, que hayamos hecho un contrato que después fue de alguna manera echado para atrás. Vamos a estar conversando de eso junto a Jorge Satt, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. ¿Cómo está, Jorge? Hola, buenos días, Bárbara, y saludo a todos los que nos están viendo. Es importante mirar este caso porque no es una simple negociación de un simple servicio con una simple empresa, en realidad puede tener implicancias desde todos los puntos de vista, ¿no? Sí, yo creo que este episodio de la licitación de los pasaportes y las cédulas de identidad tiene como tres grandes puntos. Lo primero, lo confuso que ha sido todo el proceso y sobre todo haber declarado anulado finalmente cuando ya estaba adjudicada. Lo segundo, que la famosa rivalidad estratégica entre China y Estados Unidos tocó la puerta de Chile, algo que se tiende a ver lejano. Y lo último, que es una reflexión más de futuro, que es si es que algunas inversiones estratégicas para el país tienen que incorporar elementos de evaluación más allá del cumplimiento de las leyes y la institucionalidad, que ha sido la doctrina que ha seguido Chile toda esta década, pero que hoy tuvimos este episodio y que seguramente vamos a seguir teniendo episodios de esta naturaleza, especialmente en temas de tecnología, de manejo de datos de las personas, etcétera. Bueno, ¿qué pasó en este caso? Porque también hay muchas dudas respecto a cuánto puede haber pesado o no la opinión de Estados Unidos. Ellos habían advertido que no era seguro, que podía ser complejo, justo en paralelo con el proceso de revisión de nuestra visa waiver. Claro, la verdad las cosas es que las licitaciones del registro civil, si uno ve la historia reciente, siempre han sido complejas. La licitación de la base de datos de los chilenos, la licitación hace 10 años de los pasaportes, han tenido una serie de dificultades y se sabe esa complejidad. Son montos importantes, millones de dólares, y por lo tanto hay que tener una especial atención. Pero en este caso en particular, en un contexto geopolítico distinto de hace 10 años, se sabía que esta licitación iba a afectar intereses de terceros, en este caso Estados Unidos, incluso se habló de Canadá, sobre todo con un programa que es tan importante para Chile a nivel personal y de negocios como el Visa Waiver. Entonces la gran pregunta es, ¿no debiera haberse hecho esa evaluación política, internacional, diplomática en la primera parte? ¿Qué es lo que ocurrió en un proceso que además incluyó una comisión investigadora y una serie de presiones cruzadas? Pero yo creo, Bárbara, en definitiva, que esto nos sirve de lección, porque esto podría haber ocurrido en el cable transpacífico, otra licitación importante chilena, en el 5G, o lo que ocurrió hace muy poco tiempo con la adquisición de CGE por parte de un consorcio chino. Y por lo tanto, la lección es qué es lo que debemos hacer para inversiones que son estratégicas para el país y que pueden afectar derechos de terceros países. Hemos tenido otras situaciones como esta que pueden ser complejas porque ya, por supuesto que desde China no les gustó para nada esta decisión, y a nivel gubernamental. Mira, no gustó para nada y hay muchas de estas tensiones diplomáticas que nosotros no vemos, no se hacen públicas. No creo que esto pase a mayores. Sí creo que es una nota de alerta a la imagen país chilena porque no se ve bien este proceso a ojos de terceros, sobre todo para un país que siempre ofrece certeza jurídica, reglas del juego claras. Pero creo que este es un llamado de atención a nivel diplomático y del cual lo importante para Chile es sacar lecciones. ¿Qué hemos tenido en el pasado reciente? Hemos tenido licitaciones, como te mencionaba, complejas, sin lugar a dudas, todo lo relacionado al 5G, todo lo que en definitiva, Bárbara, está relacionado a tecnología, a seguridad, donde hoy día tú ves a nivel global que hay una competencia y una tensión geoestratégica entre Estados Unidos y China, y esas licitaciones van a continuar en Chile o en otros sectores sensibles como energía, recursos naturales, entre otros. Entonces, hacia el futuro, la pregunta es, ¿debe Chile incorporar elementos de interés nacional o de seguridad nacional en algunos tipos de inversiones como sí lo están haciendo otros países y como también lo está estudiando la OECD a nivel internacional? Esa es la gran pregunta. Ya, pero esa pregunta tiene también otra implicancia. Si es que se va a hacer, tiene que incorporarse en la etapa previa a la licitación, o sea, como uno de No los está, criterios a observar en el fondo, no una decisión que se pueda tomar cuando ya esté todo cerrado para echarlo hacia atrás.
Claro, esto tiene que acá claramente un problema de oportunidad, porque todo lo que hemos escuchado de las inconsistencias fue una vez adjudicada. Además, se adjudica habiendo todavía un plazo antes de poder adjudicar esa licitación, y eso tiene que ser una evaluación previa, muy bien hecha, con criterios técnicos, porque si esto se transforma el día de mañana en apuntar a un país o a otro, Chile estaría traicionando su gran tradición de no discriminar la inversión extranjera y de atenerse a reglas claras cuando se trata de la confianza internacional puesta en nuestro país, en los negocios, en las empresas. Entonces, lo que quiero, eso sí, transmitir es que este es un tema que ya está en la discusión global, lo ha incorporado Australia, lo incorporó Nueva Zelanda, lo ha incorporado la Unión Europea, y tarde o temprano Chile, que es un país abierto al mundo y que gracias a eso hemos alcanzado el desarrollo que tenemos, también va a tener que incorporarlo en su discusión. Mirando las reacciones que ya han habido de este caso, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Hay preocupación, o tal como dice en el caso de China, hay una alerta más bien, pero todavía tenemos un crédito reputacional que nos permita zafar como diciendo, bueno, vamos a confiar porque esto no suele ocurrir, no es una cosa recurrente en Chile? Claro, sería injusto pensar de que esta es una regla general en Chile. Hemos tenido licitaciones internacionales muy exitosas en el último tiempo, en energía, en telecomunicaciones, por dar algunos ejemplos. Y por lo tanto, este es un episodio negativo a mi juicio, que da una alerta en nuestra imagen país, en nuestra credibilidad, pero en el global tenemos muchos ejemplos positivos. Hay que ver cómo van a quedar estos diálogos diplomáticos que obviamente va a tener seguramente China con Chile y, lo más importante, aprender, sacar lecciones de este episodio. Hay otro problema dando vuelta, que si bien ha estado con bajo perfil, en realidad en cualquier minuto podría prenderse, que es lo que ocurre con el retiro de los 10% en las rentas vitalicias. Estamos hablando de compañías de aseguradoras que la gran mayoría, muchas de ellas son internacionales. Ya hemos visto en Estados Unidos que se ha generado algunas gestiones en nuestro país. ¿Cómo podría? Porque eso uno podría decir que incluso es mucho más grave. En este caso, una licitación se echó para atrás, no alcanzó a existir esa relación, digamos, no existió ese servicio. En este otro caso se cambian unilateralmente las reglas del juego, se vulneran contratos. Es difícil pensar que no va a tener implicancias posteriores. Ya lo han anunciado. Coincido contigo, Bárbara, porque en el caso de las rentas vitalicias estamos hablando de un fenómeno más estructural que se viene dando en Chile, especialmente en el Congreso, que es el deterioro en la elaboración de las políticas públicas. Y el mejor ejemplo es este cambio unilateral de reglas del juego, de contratos privados que tienen las rentas vitalicias y las compañías aseguradoras con sus beneficiarios. Y eso claramente tiene un impacto en la reputación, en la imagen país mucho mayor, porque habla de un tema más de fondo, de cómo se están diseñando, elaborando nuestras leyes y nuestras políticas públicas en general. Y de hecho, en nuestro índice de riesgo político de América Latina, del Centro de Estudios Internacionales, todo lo que está relacionado al riesgo político en la inversión ya está ubicado dentro de los 5 primeros riesgos. Y eso te da cuenta de que hay una preocupación mayor. Y yo lo resumiría así: la foto de Chile sigue siendo muy buena, pero la tendencia, cuando vemos ciertas señales hacia adelante, muestra alguna preocupación en cómo está actuando el Congreso, en algunas señales, a mi juicio, también muy equívocas, muy ambiguas que ha dado la Convención Constitucional, y eso el inversionista extranjero lo mira y eventualmente, como es el cambio que tú dices de reglas de juego, puede generar responsabilidad internacional para Chile frente a las empresas extranjeras. TPP-11, otro de los temas que están dando vuelta. Chile fue uno de los promotores principales. Finalmente después nos terminamos restando o al menos dilatando la firma para ingresar formalmente. ¿Cómo nos ven con eso también? Yo diría que para los países miembros del TPP-11, recordemos que la gran parte ya lo tiene ratificado en sus países, lo ven también con preocupación y con extrañeza por Chile. Porque Chile desde el año 90 ha sido un país que se ha caracterizado y ha liderado la apertura comercial. Tenemos 30 acuerdos comerciales con 65 países. Nuestro comercio exterior es básicamente con los países con los que somos, con los que tenemos tratados. Entonces, el TPP es una suerte de reversa, de poner el acelerador a fondo, pero hacia atrás, y que además nos genera desventajas competitivas en la zona económica hoy día mundial más dinámica, que es el Asia-Pacífico. El TPP-11 creo yo que lamentablemente se transformó en un símbolo muy plagado de noticias falsas, de demonizaciones, de acusaciones que no tienen nada que ver con el TPP,
que obviamente refuerzan la necesidad de explicar cuáles son los beneficios del comercio, de por qué Chile tiene que seguir siendo un país integrado al mundo, pero yo espero que el Senado, donde está esto detenido, actúe con sentido país, actúe con responsabilidad y no desaprovechemos las ventajas concretas que significa el TPP-11 para nuestro país. ¿Se hace más viable o se ve que pudiera ser más viable que lo apruebe el próximo Senado, en que se equilibran nuevamente las fuerzas? Sí, se ve un Senado equilibrado, pero los cálculos que se hacían hoy día es que gran parte, podríamos decir, de la coalición de gobierno votaba a favor del TPP, pero había algunos senadores aún indecisos. No sé si esa lógica se va a dar o no en este Senado, que podríamos hablar de empate técnico, pero yo creo que hay que volver a insistir en la aprobación del TPP-11. Hay que dejar de lado el planteamiento revisionista de los tratados, sobre todo ese planteamiento unilateral, como que Chile fuera un país aislado en el mundo, y seguir la senda de la integración económica con nuevos elementos, con mejores estándares medioambientales, laborales, como lo está haciendo Chile en distintas negociaciones, como la de la Unión Europea, que está próxima a concluir. Bueno, justamente ha bajado un poco la tensión con ese tema, pero se discutió muchísimo hace algunas semanas esta propuesta de revisión de los tratados internacionales. Finalmente, desde el comando del candidato Boric le empezaron a bajar el perfil, dado que salieron voces prácticamente transversales, ex ministros de Relaciones Exteriores, gente de todos los sectores expertos en relaciones internacionales, diciendo que eso en realidad era totalmente inviable, inconveniente, que la posibilidad de que Chile pudiera exigir cambios unilaterales no existe y que nos podía generar más perjuicios que beneficios. ¿Ya es un tema medio superado o cree que va a volver a ponerse sobre la mesa más adelante? Creo que el elemento positivo de esa discusión fue que en un país donde nos ha costado tanto generar consenso en las distintas discusiones, hubo una condena bastante transversal del mundo político a la idea del revisionismo planteado como estaba, que era un revisionismo sin más, sin mayor claridad. Y además tiene una falacia ese planteamiento, porque todos los tratados comerciales en general tienen instancias de revisión, tienen instancias de comités de administración y los países negociadamente pueden ver elementos para, por ejemplo, modernizarlos. El caso de Canadá, lo que estamos teniendo con la Unión Europea. Entonces, ese planteamiento que se vio en su inicio en la candidatura de Beatriz Sánchez, yo recuerdo, creo que no es la línea comercial que tiene que seguir Chile. Y yo valoro que esa idea inicial que se fue, como tú dices, moderando en el tiempo, tuvo un rechazo bastante transversal de la clase política. En estricto rigor, para que quede claro, si es que nosotros creyéramos que hay algún aspecto que pudiera ser mejorado, pues podríamos plantearlo y en la medida que eso sea una muy, muy buena idea, probablemente pueda ser considerado, de lo contrario no, nadie puede imponer otra cosa a los demás, pero eso es muy distinto a plantear un revisionismo. Casi se planteó, me acuerdo, el alcalde Jade, como que íbamos a ver si queríamos estar o no, o si nos convenía o no, lo íbamos a reevaluar, eso no es tan simple. No es tan simple, imaginémonos a los exportadores chilenos, a una economía chilena que cerca del 60% representa el comercio, tú le dices vamos a comenzar a cerrarnos, vamos a comenzar a echar atrás los tratados, los acuerdos que tenemos que dan mejores reglas del juego, más protección. Imaginémonos a empresas públicas chilenas como ENAP, Codelco, que tienen inversión en el extranjero, que les digamos, ¿sabe qué? Vamos a bajar los niveles de seguridad y de reglas del juego claras en sus inversiones. Es una idea totalmente equivocada y como tú dices, al final los países se sientan, revisan los acuerdos, revisan el impacto, revisan el avance y cuando lo estiman necesario se plantean avanzar en una nueva modernización como lo estamos viendo hoy día con casos concretos y como seguramente en el futuro lo vamos a ver. El discurso no tiene que ser ese, el discurso de Chile tiene que ser cómo identificar nuevas oportunidades en el extranjero, cómo diversificarse en los mercados, sobre todo por nuestra cada vez mayor dependencia con las dos potencias que son Estados Unidos y China, que además hoy día están muy enfrentadas. ¿Cómo vamos mirando nuevos horizontes? Se hablaba mucho de India cuando empezó la pandemia. No sé si eso de alguna manera ha ido haciendo más lentos los procesos. Tenemos que seguir profundizando los mercados con todo, y sobre todo en algunas áreas que podamos ingresar con más fuerza. Estamos hablando de una cantidad de población, un mercado demasiado grande como para no mirarlo atentamente. Claro, y probablemente India sea la principal población mundial en los próximos años si uno ve la tendencia demográfica de ese país. Algunos, como lo ha señalado el canciller, piensan que India es la China de hace 20 años para Chile, donde se vio un potencial y hemos visto que industrias como el vino más que han quintuplicado su presencia en ese país.
Hay que seguir avanzando, creo, con con India. Creo que ha sido positivo que hemos abierto un mayor número de oficinas comerciales en ese país, pero hay que tener paciencia, hay que hacerlo con tiempo, hay que ir sembrando, porque es una economía a nivel interno muy compleja, que todavía tiene elementos de proteccionismo importantes, tiene niveles de informalidad relevantes India, pero sin lugar a dudas es un mercado con potencial, como también es Indonesia, como son los países del Golfo, para Chile y otros mercados donde no solamente podemos ver para exportaciones, sino también para atraer inversión extranjera, que va a ser súper relevante para lo que necesita Chile del 2022 hacia adelante. Jorge, cuando miramos la necesidad o la importancia de tener estas relaciones internacionales, bueno, pensamos también en las vacunas, cómo nosotros aprovechamos todos esos lazos, participamos activamente, incluso realizando estudios que nos permitieron acceder a vacunas más rápido que otros países. ¿Demuestra eso en alguna manera que por ahí va nuestra línea, por ahí debemos seguir? Ha sido una política de Estado en las últimas décadas que, bueno, si hay tantas cosas por mejorar, no partamos por lo que ya funciona. Sin lugar a dudas, que hoy día Chile tenga cerca de 40 millones de vacunas para aprovisionar es un éxito, tanto en la gestión sanitaria del gobierno, en la gestión que se ha hecho a nivel comercial internacional. Recordemos que Chile comenzó a comprometer contratos con las farmacéuticas cuando aún estábamos en etapa de exploración, o sea, se corrió un riesgo que hoy día está beneficiando al país, y también muestra esa cierta neutralidad de nuestra política exterior, que primero ve el interés nacional, porque gran parte de nuestras vacunas proviene del laboratorio Sinovac chino. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurriría si Chile comienza a tomar posiciones muy marcadas frente a una u otra potencia? ¿Cómo eso podría impactar en el interés nacional? Por ejemplo, el suministro importante que hemos tenido de vacunas o la decisión de invertir para producir vacunas acá mismo. Pero ese es un gran ejemplo de este Chile reconocido, serio, abierto al mundo, que tiene una política exterior de Estado basada en principios y que por lo tanto cuando toca las puertas a nivel internacional es bien recibido. Y finalmente, a propósito también de lo que se está mirando afuera, ¿qué pasa con el Mercosur? A algunos les ha sorprendido, pero también se ha planteado la posibilidad de volver a mirarlo con interés, pese a que en la práctica no ha demostrado dar muchos beneficios. Al contrario, quizá. El Mercosur no pasa por su mejor momento. Vemos que el presidente de Uruguay está comenzando a negociar fuera del Mercosur con países como el caso un futuro Tratado de Libre Comercio con China. Mercosur se ha visto últimamente muy dependiente del ciclo político, en otras palabras, quiénes son los presidentes de turno. Para nosotros es importante, primero porque el Mercosur tiene a nuestro principal socio comercial en América Latina, que es Brasil, y principal destino de la inversión chilena en el extranjero, y porque tenemos un país vecino como es Argentina. Tenemos que estar mirándolo con atención. Pero creo que todo lo que es la integración de Chile hacia el Mercosur tiene que ser en la medida de respetar y mantener esa apertura comercial, esa libertad económica que tiene Chile, que es mucho mayor al bloque Mercosur. Y en ese sentido yo seguiría, Bárbara, poniendo más fichas en la Alianza del Pacífico, que necesita un nuevo impulso, que tiene además un cambio de presidente en Perú, en Colombia el próximo año, y desde esa perspectiva buscar una convergencia con el Mercosur, pero siempre respetando que Chile es un país, como es un país mediano, requiere mucha apertura comercial y mucha libertad en su integración económica, cosa que yo creo que en algunos aspectos el Mercosur no tiene. Claro, es como eso y Mercosur, no O. Una letra que puede marcar toda una diferencia. Jorge, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Que tengamos muy buen día. Muchas gracias, Bárbara, y buenos días a todos. Los dejamos a todos invitados a seguir dándole la mirada a todos estos temas que a veces pasan más desapercibidos, pero que son muy importantes, como siempre, aquí en emol.com.